Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo hoy y siempre. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa, Una Luz Menor, y también del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Aquí estoy, como una vez más, compartiendo contigo otro mensaje que tiene que ver con asuntos relacionados con la Biblia, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para entenderle mucho mejor, amarlo más y apasionarnos más con Él. En esta serie de programas que hemos estado haciendo últimamente, he estado compartiendo contigo la temática sobre Elena White y la naturaleza humana de Cristo Jesús. Todos hablan de Cristo Jesús, que vino aquí a este mundo, sí, como ser humano, pero a veces pocos profundizan sobre cuán exactamente fue como nosotros, es decir, ¿fue igual a nosotros o fue semejante a nosotros? Esa es la temática que hemos estado abordando para darte un poquito de contexto, sobre todo si no has escuchado las dos primeras partes. En esta ocasión quiero dar continuación, vamos con la parte número 3. Y así es como vamos a abordar ahora, dándole un seguimiento a lo que Elena White fue escribiendo a lo largo de su vida. Como repito, Elena White es una escritora importantísima. Su pensamiento profundo a nivel teológico ha sido motivo exhaustivo de grandes teólogos a nivel mundial. Por lo tanto, creo que tú y yo nos podríamos beneficiar bastante sobre los alcances teológicos de esta dama tan famosa, esta escritora prolífica. Bueno, te cuento que en el año 1884, Elena White escribió de una manera que sugiere que Jesús tenía una naturaleza sin pecado. Fíjate bien lo que ella dijo. No había pecado en él que hiciera posible a Satanás triunfar sobre él, ni debilidad o defecto que pudiera utilizar en su provecho. Pero nosotros somos pecadores por naturaleza y tenemos una obra que hacer para limpiar el templo del alma de toda mancha. Otro ejemplo de una declaración similar fue escrita en el año 1898, es decir, en esa época, a partir de 1890, cuando Elena White empieza a profundizar más en la persona, en la naturaleza de Cristo, en su obra, pero así ya más a nivel cristológico, tal como sus escritos lo demuestran. Cristo, dice ella, Cristo es por una parte la perfecta representación de Dios y por otra un perfecto espécimen de humanidad sin pecado. Así ha combinado la divinidad y la humanidad. Estas citas son realmente importantes, mi querido amigo y amiga, porque fíjate cómo comienza diciendo: no había pecado en él que hiciera posible a Satanás triunfar sobre él, ni debilidad o defecto que pudiera utilizar en su provecho. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que no había presencia de pecado en su naturaleza. Fíjate, y como hemos dicho, la palabra pecado hay que saber entenderla, ya sea por comisión o por condición. Son dos palabras diferentes. Comisión significaría cometer pecado. En cambio, la palabra condición implicaría ya un estado, una situación ontológica, una naturaleza, en este caso, sin pecado. En otras palabras, Cristo no cometió pecados y tampoco tenía como condición pecado, naturaleza pecaminosa, es decir, de manera inherente, no tenía tendencias al mal. Se puede hablar que tenía una naturaleza como la nuestra, pero no se puede decir, tal como vamos a ver, que tenía una, a nivel ya de condición personal, por eso la palabra condición aquí es muy importante, no tenía una condición en la cual de manera ontológica, en su ser, de manera inherente, hubiera pecado generando pecados. No tenía ni pecado como naturaleza o condición, ni tenía, gracias a la dependencia de su Padre y su constante consagración, tampoco cometió pecados en plural,
¿Ves? Una cosa es pecado en singular y la otra cosa es pecados en plural. Pecado en singular es la condición, es la naturaleza inherente de tener propensiones al mal. Eso Jesús no lo tuvo y tampoco cometió pecados en plural. Así que mi hermano, hermana, estas son de las cosas que hay que ir tomando en cuenta, como Elena White va, por así decirlo, soltando distintas verdades a lo largo de su ministerio para que nosotros podamos entender mejor la persona del Señor Jesucristo. Aquí dice, no había pecado en él. Así dice de entradita esta cita, no había pecado en él. Y cuando dice no había pecado, lo dice desde el punto de vista de que no cometió pecados en plural y también desde el punto de vista que no tenía pecado en singular, desde el punto de vista de su condición inherente. Luego la otra cita también es muy importante, sí, porque nos dice perfecto espécimen de una humanidad sin pecado. Punto. Es clarito aquí que no hay ni pecado de comisión ni pecado de condición. No hay de ninguna de las dos. Porque si hubiera habido de una de las dos se hubiera aclarado. Bueno, no cometió pecados, pero sí tenía pecado en su naturaleza. Hubiera hecho esa aclaración, pero no. En el momento en que dice que no había pecado, en el momento en que dice que en su humanidad era sin pecado, automáticamente está descartando cualquiera de las dos posibilidades. Las dos citas que acabo de mencionar se encuentran en, fíjate bien, la primera de ellas, God's Willingness to Save. Esto fue escrito en la Review and Herald, mayo 27 del año 1884, página 338. Y la última que mencioné está en Wholehearted Service, febrero 10 del año 1898, manuscrito 16, repito, año 1898, y se encuentra en el White State, en Silver Spring, Maryland. Así que, hermano, hermana, estas son citas fundamentales, porque por si acaso a ti te habían contado que Jesús tenía una naturaleza con tendencias al mal, con propensiones al mal, y que no cometió pecados, pero que sí tenía una naturaleza con pecado inherente, una naturaleza pecaminosa igualita a la nuestra. Si te habían dicho eso, pues no es cierto, no es cierto. Aquí estamos empezando a ver ya citas donde Elena White va complementando las primeras que dio, y está complementándolas diciendo que en él no había pecado, no había nada de pecado en él. Como repito, no cometió pecados en plural y tampoco tenía la condición de pecado en singular. De ninguna de las dos maneras, ni por comisión ni por condición. Muy bien, vamos a continuar. Para el tiempo de 1888, Elena White había desarrollado esencialmente su comprensión de la naturaleza humana de Cristo, tal como se había descrito hasta ese momento. Entró en la experiencia de 1888, ¿te recuerdas? En el tiempo del concilio de Minneapolis, con su posición ampliamente establecida. Sus declaraciones posteriores son principalmente elaboraciones, desarrollo, amplitud, expansiones de lo que ya había dicho previamente. La carta de Baker, como se le conoce a este documento, es un ejemplo de su aclaración. Fíjate bien, escucha bien. Dice ella, tengan cuidado, mucho cuidado con la forma en que se refieren a la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. ¿Estás escuchando? No lo presenten ante la gente como un hombre con propensión al pecado. Esto es maravilloso. Esta es una declaración que muchos no han tomado en cuenta. Cuando escuchan de la naturaleza caída de Jesús, automáticamente piensan que, bueno, era igualito que nosotros, caído en pecado, con propensiones al mal, igualito que nosotros. No, no es así. Aquí Elena White nos está diciendo, no lo presenten ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Hermano Baker, evitar toda cuestión relativa a la humanidad de Cristo que pueda ser, le está diciendo que hay que evitar toda cuestión relativa a la humanidad de Cristo que pueda ser malinterpretada.
La verdad está cerca del camino de la presunción, dice ella. Nunca, de ninguna manera, dejes la menor impresión en las mentes humanas de que una mancha o inclinación a la corrupción descansó sobre Cristo o que Él de alguna manera cedió a la corrupción. Fíjate qué maneras tan fuertes, qué maneras tan decisivas, tan enfáticas hace Elena White. Primero dice, tengan cuidado, y repite, mucho cuidado. Y luego vuelve a decir, no lo presenten. Y más adelante dice, nunca, de ninguna manera, dejes pero ni la menor impresión de que en Cristo había inclinación a la corrupción. Eso es fantástico, mi hermano, hermana. Estas citas, al menos para los que tratamos estos asuntos y tomamos a Elena White como una fuente importante, no puede caber en nuestra mente el decir que Jesús tenía propensiones al mal igual que nosotros. No. Si tomamos en cuenta todo lo que Elena White dijo, todas las declaraciones, vamos a tomar en cuenta estas también, donde está diciendo que no, que mucho cuidado, que nunca, ni siquiera des la más mínima impresión de que Jesús tenía inclinación a la corrupción. No tenía nada de eso. Dice ella, percibo que hay peligro en abordar temas que se detienen en la humanidad del Hijo de Dios infinito. Él sí se humilló cuando estaba en la condición. Bueno, y continúa allí la lectura. Pero fíjate qué importante tomar en cuenta esta cita también. Por cierto, esta cita que te acabo de mencionar, relacionada con el hermano Baker, es la siguiente, para que tú sepas que aquí estamos dando fecha, nombre, lugares, títulos de publicaciones, toda la evidencia está de nuestro lado. Fíjate bien, Elena White al hermano y hermana W.L.H. Baker, febrero 9 de 1896, carta 8, 1895. Entonces, hermano, hermana, aquí estamos dando evidencia importante que tal vez no te la habían mostrado, pero Elena White está diciéndole ahí al hermano Baker, y de una manera contundente y enfática, no, ni siquiera deje la impresión que en Cristo había inclinación a la corrupción. No, nunca, dice ella. Nunca, mi hermano, hermana, pensemos que en Cristo había inclinación ni propensión al mal. No tenía esas tendencias al mal que tenemos nosotros. Porque si no, Él hubiera tenido que requerir un Salvador igual que todos nosotros. Si Él hubiera sido igual que nosotros, hubiera requerido un Salvador igual que nosotros. Recuerda, Cristo fue afectado por el pecado, pero no fue infectado por él. De esta manera, mi hermano, hermana, estamos llegando al final de esta tercera entrega. Espero que haya sido de provecho y bendición. Gracias por tu atención. Que el Señor quede contigo.